Hoy iniciamos la nueva serie de Ética Cristiana, que podemos aplicarla tú y yo en cualquier momento de nuestra vida. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. En tiempos como los que vivimos hoy, es muy difícil escoger un tema que pueda centrarse y adaptarse a todo lo que están pasando las familias. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones titulada Ética Cristiana. Y vamos a tomar este tema por ser de plena aplicación a nuestra vida en este tiempo o en cualquier otro tiempo. La ética cristiana es algo que nos va a enseñar cómo vivir día a día cualquier circunstancia por la que podamos atravesar. Nos va a dar el equilibrio correcto para hacer las cosas conforme a la palabra del Señor y conforme al corazón de nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender la importancia y el funcionamiento de la ética cristiana en nuestra vida? Es una pregunta muy importante que debemos hacernos hoy para arrancar todo este nuevo tema y esta nueva serie de predicaciones. Y yo creo que la mejor manera antes de pasar a ver de lleno este tema es a través de un ejemplo. Creo que todos tenemos un equipo deportivo de nuestro agrado, de nuestro amor o de nuestra pasión. Yo tengo mi equipo de fútbol preferido y obviamente voy a seguir a mi equipo, voy a vestir su camiseta y voy a considerarme parte de su hinchada cuando juegue en mi equipo. Y obviamente eso demanda de mí un comportamiento hacia mi equipo, hacia la hinchada y hacia todo lo que representa este equipo. Cuando juegue voy a vestir su camiseta, voy a ir a los partidos con los colores de mi equipo. Cuando meta un gol voy a festejar y me voy a alegrar con el gol que ha metido. Y de igual manera cuando le metan un gol me voy a entristecer y hasta probablemente reniegue con ese gol que le he metido. Cuando voy al estadio, cuando juega mi equipo, me voy a sentar en el lugar donde se sienta la barra y no donde se pueda sentar el equipo contrario. Es decir, voy a cumplir con todo lo que la ética de ser parte de mi equipo demanda de mí. Pero, ¿qué pasa cuando hay otro sector fanático que comienza a tomar acciones fuera de lo común en nombre del equipo? Como por ejemplo, humillar o denigrar al equipo contrario, o incluso agredirlos y atacarlos físicamente. Hay hinchas que pueden llegar a insultar y tener una rivalidad tan fuerte con el otro equipo que incluso cuando es el único equipo que está representando a nuestro país, llegan a tomar partido en contra de el equipo de otro país. Hasta ese punto puede llegar la rivalidad. ¿Dónde encontramos un equilibrio o la respuesta a lo que es ético o no dentro de la vida de los creyentes? Vamos a cumplir un propósito muy sencillo hoy y a lo largo de la serie de predicaciones que respecta a la ética cristiana. Tener la noción principal para una vida cristiana ética. Y en segundo lugar, fundamentar la ética cristiana en el señorío de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Filipenses capítulo 1, versículo 21 en su primera parte. Y es un versículo muy conocido que yo creo que lo sabemos todos de memoria, que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Es un pasaje bastante sencillo que está reflejado en Filipenses, pero de un contenido bastante profundo y hermoso para nosotros. Si el apóstol Pablo, que escribió esta carta, vivía, deseaba que su vida fuera para Cristo. Pablo no concebía la existencia separada del Señor Jesucristo. Su vida había encontrado todo un sentido únicamente en el Señor. Si vivía para conocer más del Señor. Estudiando la persona de nuestro Señor, aprendiendo a través de su experiencia cómo vivir la vida de Cristo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador.
Entonces, si Pablo vivía para imitar más a Cristo, vivía para hacerlo llegando a conformarse más y más a su imagen. Entonces, si él vivía para dar a conocer a Cristo Jesús en su vida a los demás y para disfrutar más y más de lo que él hacía en su vida. En resumen, Pablo quería conocer más a Cristo, imitar más a Cristo, predicar más a Cristo y disfrutar más a Cristo. Vamos a pasar a un punto importante. Vamos a aclarar qué es ética. En general, la ética es la ciencia de la conducta del ser humano. La conducta es un conjunto de acciones conscientes que nosotros realizamos y es la base incluso para las acciones inconscientes que tenemos. Por ejemplo, si sabemos que una buena conducta que lleve a una adecuada ética es no botar basura en la calle, conscientemente no vamos a botar basura en la calle y también inconscientemente cuando tengamos tal vez una envoltura de dulce en nuestra mano, la vamos a guardar en nuestro bolsillo hasta llegar a un basurero. Esto es parte de la ética de manera consciente e inconsciente. Cuando vivimos y tenemos acciones de manera consciente, de manera inconsciente, nuestros actos reflejan lo que está marcado en nuestra vida. Entonces, yo creo que podemos decir que la ética es un código o principios morales que gobiernan nuestra conducta en cualquier momento. Y esto es importante remarcar, pues no solamente es cuando las personas nos están viendo, sino principalmente cuando no lo están haciendo. Porque debemos saber que nuestro Señor, nuestro Dios, nos está viendo constantemente. Así que si nuestra ética como creyentes es buena, nuestra conducta siempre va a reflejar lo correcto, lo justo, lo bueno, lo puro delante de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando las normas de conducta ética no están escritas? Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo que yo les di al principio sobre ser hincha de un equipo? Bueno, no existe un reglamento del hincha, o por lo menos en el equipo en el cual yo estoy, no existe un reglamento del hincha. Así que si para pretender humillar, insultar o golpear al hincha de otro equipo no hay nada escrito, ¿no? Entonces, eso para mí es algo malo. Pero también he encontrado que para otras personas que son llenos de pasión por su equipo, el no hacerlo es una muestra de que no eres un fanático de verdad. Para ellos, denigrar a otros equipos, lastimar a otros hinchas e incluso agredirlos físicamente es una muestra de que son buenos hinchas y son fanáticos de su equipo. ¿Dónde está el equilibrio correcto para lo que no está escrito? La respuesta es sencilla: dentro de la ética cristiana. Si nosotros vivimos con plena conciencia de lo que es y cómo se aplica la ética cristiana, vamos a poder aplicarla a cualquier área de nuestra vida sin ningún tipo de excepción. Vamos a poder vivirla en este tiempo de pandemia, vamos a poder vivirla en tiempos de normalidad, vamos a poder vivirla en cualquier circunstancia, en el hogar, en el trabajo, en la vida cotidiana. Esté esto escrito o no. Si la ética cristiana está fundamentada en el señorío de Cristo, como hemos visto al principio, el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios, vamos a poder gobernarnos sabiamente y vamos a poder gobernar cualquier área de nuestra vida de manera correcta, bíblica, cristocéntrica. Quiero responder una pregunta para ver el siguiente punto que quiero tratar hoy. ¿Por qué las personas que dicen ser creyentes se comportan como una persona mundana? Es una pregunta que muchas veces le he escuchado y en muchas oportunidades yo también me la he hecho. ¿Por qué personas que dicen ser creyentes, que hay evidencia en su vida que manifiesta que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, en cierto momento de su vida tienen actitudes
que no son las correctas, que no son las que le agradan al Señor? Esta es una pregunta que debemos hacernos, creo yo, de manera seria. Pues también debemos ser honestos con nosotros mismos y aceptar que muchos creyentes terminamos siendo piedra de tropiezo en lugar de ser sal y luz, como nos pide que seamos la palabra. Y debemos hacerlo a la luz de las Escrituras y ver nuestra actitud y entender qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esto. Y ojo, debemos aclarar que ninguno de nosotros está libre de ser piedra de tropiezo. Debemos velar constantemente por nuestras acciones, por nuestras palabras, por lo que hacemos cotidianamente. Y eso lo remarcó el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, cuando dijo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué los creyentes terminan actuando de manera impura e inadecuada? ¿Por qué? Simplemente porque su conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto sus nociones básicas de la ética cristiana darán paso a sus pasiones carnales, o incluso a que el miedo los gobierne y el miedo sea quien actúe a través de ellos. Cuando no hay un conocimiento sólido de la palabra del Señor, no conocemos las nociones básicas de la ética. Entonces es natural que las pasiones nos gobiernen, el miedo nos gobierne, y eso nos lleve a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, cuando no conocemos esto, es muy sencillo dar paso a lo que no es de Dios. Una persona gobernada por el miedo, una persona gobernada por las pasiones carnales, va a reaccionar de manera inadecuada y generalmente dañina. Así que no podemos dejar que ni el miedo, ni el temor, ni las pasiones humanas nos gobiernen. Debemos dejar que el Espíritu Santo, el señorío de Jesucristo y la autoridad de la palabra de Dios nos muestren lo que es vivir una vida ética, cristiana y cristocéntrica. Ahora, veamos cómo funciona esto de la ética cristiana en nuestra vida. Más que dar un código de reglas que obedecer, se basa en principios básicos bíblicos, según los cuales cada creyente determina cómo actúa en cualquier circunstancia o en cualquier situación que se presente en su vida. Y eso es muy importante, acuérdense, no es un código de reglas que obedecer, no vamos a poner un qué puedes hacer y qué no. Vamos a poner los principios básicos bíblicos para tener la ética cristiana correcta. Si caemos en el sencillo hecho de dar reglas, dejando de lado los principios, no vamos a vivir según la ética del reino. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Podemos dar una regla en la iglesia. Podemos decir, a partir de la siguiente reunión, todas las hermanas, las mujeres, deben ponerse vestido y dejar de lado el pantalón y asistir a la iglesia con vestido largo. Entonces es una regla que podemos pretender imponer y podemos buscar muchos argumentos para que esto sea una realidad en nuestra iglesia. Entonces terminamos prohibiendo la entrada a una dama que asiste con pantalón, por más necesitada que ella esté de la palabra de Dios y del amor de los hermanos por una circunstancia que pueda estar pasando. ¿Se dan cuenta? Comenzamos a restringir lo que la palabra en ningún momento lo hace. Y en el caso de que una hermana haya logrado burlar la vigilancia de los hermanos que están en la puerta controlando esta circunstancia, la hermana que logró entrar a la reunión con pantalón y no con falda, al final termina siendo víctima de miradas acusadoras, incluso de susurros despectivos dentro de la propia iglesia del Señor. Porque a la vista de las personas ha quebrantado una norma impuesta por el hombre en la iglesia del Señor. Si se dan cuenta, una regla no determina la ética cristiana. Una norma, una regla, no es un principio. Lo que determina la ética cristiana son los principios bíblicos.
Vamos a retornar al ejemplo que les he dado de usar vestido o pantalón dentro de la iglesia para las mujeres. Hay un principio bíblico que está establecido en la palabra, y el principio es vestir de manera decorosa. Y lo escribió Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Listo, el principio fue establecido en la palabra de Dios, como Jesucristo, como cabeza de la iglesia, y en el poder del Espíritu Santo. Así que una hermana puede ser bíblicamente decorosa, puede ser bíblicamente pudorosa y modesta, ya sea con vestido o con pantalón. El asunto es el corazón y el principio bíblico que actúa en el corazón. Esto es algo que debemos entender y comprender perfectamente para entrar en los siguientes domingos de lleno a los temas que vamos a ver en la ética cristiana. Yo quiero que notemos la diferencia entre simples reglas o normas y la ética cristiana basada en los principios bíblicos. Mientras las reglas se basan en listar lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, la ética del reino se basa en principios bíblicos aplicables a cualquier circunstancia, a cualquier tiempo y a cualquier persona. Eso es algo que debe quedar marcado en nuestra mente y en nuestro corazón para comprender todo lo que hablaremos más adelante. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante vivir bajo una ética cristiana? Pues hay una importancia muy radical en esto. Simple y sencillamente porque el hombre o la mujer no regenerado por el nuevo nacimiento y por el crecimiento espiritual una vez que nacemos de nuevo, además de que aún continuamos con la naturaleza pecaminosa, pues no tenemos naturalmente una ética. A ver, vamos a repasar esto una vez más. Todo ser humano que no nació de nuevo no tiene naturalmente una ética, y menos una ética cristiana. Cuando alguien nace de nuevo, tampoco tenemos una ética marcada en nuestra vida, pues recién vamos a comenzar nuestro caminar en el Señor y vamos a pasar de leche espiritual a algo más consistente para nuestra vida espiritual. Y el caminar con el Señor, el buscar su voluntad, el escudriñar su palabra, nos da a nosotros los principios básicos para tener una vida ética cristiana conforme al corazón de Dios. Así que alguien no regenerado no tiene naturalmente la ética. Y alguien que ha nacido de nuevo pero no está creciendo espiritualmente, pues tampoco va a vivir conforme a la ética del reino. Esa es la importancia trascendental del por qué vivir bajo la ética cristiana. Simple y sencillamente debemos recordar esto. Y qué mejor manera de hacerlo a través de Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, que nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la palabra es muy clara para nosotros. Ningún ser humano tiene la ética del reino de manera natural en su vida. Podemos tener ciertas nociones de lo que es aceptable o no en la sociedad, pero muchas de las cosas aceptables para la sociedad no están conforme a la palabra de Dios y no agradan al Creador del cielo y de la tierra. Y más aún cuando entendemos lo que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el apóstol fue claro con nosotros. Las cosas del reino de Dios, de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo únicamente pueden ser discernidas, entendidas y vividas
espiritualmente. Entonces el fundamento de la ética cristiana está en las tres autoridades de la iglesia. La cabeza, Jesucristo nuestro Señor. El representante de Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Y nuestra fuente de fe y conducta, la palabra de Dios. Así que ningún ser humano tiene una ética correcta y justa de manera natural. Solamente aquel que vive bajo la palabra de Dios puede perseguir el vivir una vida conforme a la del Señor Jesucristo. Así que ahora comprendemos perfectamente lo que Pablo quería decir en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Veamos ahora los principios que queremos abarcar en esta serie de predicaciones. Queremos abarcar como punto de partida nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué te identificas? ¿Tú sabías que en el Antiguo y Nuevo Testamento, fuimos llamados por primera vez cristianos como una manera despectiva? Y eso se quedó después hasta el día de hoy. Cristiano quiere decir los que siguen a Cristo o los de Cristo. Entonces nuestra primera identificación o identidad como personas es el ser de Cristo. Una vez que nos identificamos con nuestro Señor y Salvador, tenemos la base sólida para continuar adelante con una vida ética cristiana conforme al reino de los cielos. El segundo paso es el poder para vivir la vida cristiana ética victoriosa sobre tres aspectos fundamentales. Primero, sobre el mundo. En segundo lugar, la carne. Y en tercer lugar, el enemigo de nuestra vida, es decir, Satanás. El poder lo da el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo la vida ética cristiana nos da poder para vencer estas tres áreas: el mundo, la carne y Satanás. Lo siguiente que veremos va a ser nuestra santificación. La manera en la cual nosotros vivimos para el Señor, apartándonos, cómo este principio es fundamental para nuestra vida en cualquier circunstancia. El siguiente paso o punto que veremos va a ser nuestro fruto como creyentes, nuestro fruto espiritual para darle la gloria al Señor. Es un punto importante que muestra que estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra y a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Otro elemento que veremos es nuestro compromiso cristiano. ¿Con qué estás comprometido tú? A veces no suena bien la palabra compromiso, pues da la sensación de que un compromiso puede ser roto. Vamos a hablar acerca de un compromiso tomado bajo la palabra del Señor. Es decir, como creyentes identificados con el Señor, llenos del poder para vencer las tres áreas que vimos, con una vida santificada para el Señor, dando fruto espiritual. ¿Cuál es el compromiso de vida que tenemos? Y esto va a marcar cualquier área de tu vida, escrita o no. Lo siguiente que veremos son la primacía del amor en la ética cristiana. Hay un elemento importante que marca la vida del creyente y es el amor, pero no el amor humano, el amor de Dios en nosotros. Es un atributo de Dios comunicable que nos ayuda a nosotros a vivir una vida cristiana conforme a lo que el Señor demanda de nosotros. Y no solamente nos da el amor, sino que nos capacita para vivir esta vida. Y esto va a ser una parte fundamental para tocar dos puntos trascendentales en nuestra vida: la ética familiar, cómo comportarnos en nuestro hogar con todo el ámbito familiar, y la ética social, cómo interactuar en este mundo con la sociedad, con las personas, en el trabajo, en los estudios, en cualquier parte que conlleve nuestra sociedad. Como ustedes pueden ver,
Estamos preparando una hermosa serie que va a dar sentido a nuestra vida en toda área. Sabes, tú puedes aplicar la ética cristiana en cualquier circunstancia. Tú puedes aplicar la ética cristiana en tu vida de estudiante. Tú puedes aplicar la ética cristiana en tu vida como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Como alguien sano, como alguien enfermo, como alguien que cuida de una persona enferma o como alguien que puede ayudar a otras personas. Sabes, tú puedes aplicar esto a cualquier circunstancia, a cualquier momento en tu vida. Y esto es una gran bendición, pues esta serie nos va a dar las bases necesarias para salir adelante, no solamente de esta problemática de hoy en día, sino nos dará la fortaleza para continuar más adelante, venga lo que venga. En conclusión, mis amados hermanos, podemos afirmar que solo existe una ética válida, solamente hay una capaz de gobernar todas las áreas de nuestra vida, una capaz de darnos paz, una paz que hoy necesitamos mucho. Una ética capaz de darnos seguridad de vivir conforme al corazón de Dios. Y esta es la ética del reino, la ética cristiana. La genuina ética cristiana es la única normativa, digámoslo así, capaz de llevarnos a un puerto seguro en nuestra vida, a un peregrinaje seguro en el camino que Dios ha demarcado para nosotros. Es la fundamental para nuestra vida y su característica es una muy clara. Está fundamentada en el señorío de Cristo. Está fundamentada en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y está fundamentada en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué en estos tres? Primero, porque únicamente a través de Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Acuérdate, ¿con qué nos identificamos? En este caso, ¿con quién nos identificamos? Es decir, con nuestro Salvador Jesucristo. Está fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Sabes, por nuestras propias fuerzas jamás podremos hacer algo bueno. Únicamente podremos hacer la obra que Dios quiere que hagamos en el poder del Espíritu Santo. Y veremos los principios que Dios tiene para que eso sea eficaz y eficiente en nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, está fundamentada en la autoridad de la palabra de Dios. Recuerda, no solo vamos a no es pretender dar un listado de qué se puede o no hacer en una vida ética, para nada. Vamos a ver los principios que la palabra de Dios nos da para una vida ética victoriosa en el poder del Espíritu Santo y bajo el señorío de Cristo. De corazón espero que esta serie sea de provecho para nuestras vidas, sea una oportunidad para conformarnos aún más a la imagen de Cristo, para comprender aún más las Escrituras y para dejar que el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros y podamos dar la gloria a Dios con nuestra vida todos los días. Una vez más, cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, cualquiera sea el momento que estemos atravesando, el Señor está con nosotros. Permíteme orar para que esto sea una realidad en nuestro andar en esta nueva serie de predicación. Amado Señor Jesucristo, queremos pedirte en este día que tu palabra nos llene por completo, que todo aquello que vamos a ver, que está preparado en tu palabra, sea alimento fresco para nuestro espíritu, nos levante, nos anime y nos ayude a seguir adelante. Nos dé todo lo necesario para comprender que tú quieres moldear nuestra vida conforme a lo que tú hiciste en este mundo. Queremos iniciar el siguiente domingo conociendo nuestra identidad como hijos tuyos, como salvados por tu obra, con toda fe en ti, Señor Jesús. Permite que esto sea una realidad y sea una bendición para nuestra vida.
Ayúdanos a caminar por este sendero. En el nombre de Jesús. Amén.